Hace más de un año los diputados asumieron su cargo. Sobre esto, salimos a la calle a conversar con los salvadoreños para conocer su evaluación del trabajo de la legislatura. Yo apruebo los trabajos realizados, tanto de la Asamblea como del Ejecutivo también. No sé, lo que se mira es los resultados desde que entraron. Se ve que están trabajando. Que están haciendo un buen trabajo para mí, ¿verdad? Porque se está viendo ahorita el ordenamiento y para mí es un excelente trabajo el que están realizando. Bueno, siento que las decisiones las están tomando como bastante rápido, dando respuestas de lo que a veces se les propone. Pues mire, la verdad que para empezar está bien cómo están trabajando. Sí, a mí me gusta cómo están actualizando todo, ¿verdad? Aseguran que a la fecha hacen bien su trabajo, pero a su criterio les falta mejorar algunos aspectos. Me parece bien, aunque hay algunas cosas que también tienen que darle más movimiento, como la ley de que están hablando de lo de los vigilantes, eso lo han dejado como en espera, y lo de la AFP que todavía seguimos esperando. Los capitalinos consultados esperan que en los próximos 2 años resuelvan ciertas problemáticas que afronta el país. Bien, buenas noches. En este jueves queremos cerrar el ciclo de evaluación sobre el año de la Asamblea Legislativa. Una evaluación política en general del país, cómo estuvo este primer año legislativo y el rumbo que se espera de acá en adelante. Para esta noche tenemos como invitados a Marvin Aguilar, ya un reconocido analista, politólogo y culturólogo, y también a Luis Contreras, un analista y consultor en política de seguridad y en política internacional. Con ellos quiero cerrar el círculo de análisis de cómo desde el punto de vista de los análisis pertinentes, cada uno en las áreas, perciben este primer año de legislatura, pero no solo la Asamblea Legislativa, sino también queremos hacer una evaluación que ha pasado con los alcaldes. Han pasado a ser ya un segundo plano. Así que quiero darle la más cordial bienvenida. Buenas noches, Marvin. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches, Luis. Y un saludo a tu audiencia. Igual, Julio, un saludo a tu audiencia que veo que va creciendo con el tiempo y eso es muy bueno. Realmente un programa de opinión bastante ecuánime para el análisis político. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? De tratar de construir una opción más de lo que el Grupo Megavisión ofrece dentro de estos programas de opinión. Quisiera que empezáramos, Marvin, ¿cómo evaluás tú este año? Dijéramos, sobre todo, haciéndole extensiva a esa relación que ha existido entre el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Cómo evaluas tú este año de la Asamblea? Bueno, si partimos de que la oferta electoral era una Asamblea que debía de ayudarle al presidente de la República a gobernar y a hacer más efectivo su gobierno, pues digamos que la Asamblea Legislativa ha cubierto las expectativas para las cuales fue electa, ¿no? Ahora bien, si hablamos... ¿Ha cubierto todas esas expectativas es decir, que la población tenía de un exacto, cambio? Digamos, de una asamblea que colaborara con el Ejecutivo. Se había creado hasta la elección del 28 de febrero una especie de discurso por parte del Ejecutivo de que había una asamblea que obstaculizaba su trabajo, que no colaboraba, que había un sistema incluso judicial que entorpecía, digamos, la labor con sentencias de inconstitucionalidad a la hora de aplicar, digamos, algunas medidas efectivas que el gobierno tenía que hacer. Creo que lo que ha pasado es que el gobierno está más preocupado por la efectividad de lo que quiere ser frente a la gente que por cuidar las normas jurídicas o las formas políticas correctas que se habían hecho. El FMLN nunca tuvo, por ejemplo, por citar un caso más reciente, nunca tuvo 43 votos solo él y menos 56 votos que le permitieran, por ejemplo, ¿tú te acuerdas aquella escena en la entrada de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Asamblea Legislativa levantándole la mano a mi paisano migueleño, ¿verdad? Imponiéndolo, rompiendo las puertas de la oficina de la Corte Suprema para imponer un presidente que finalmente no se pudo? Entonces, la administración Bukele no llegó a ese extremo, pero sí, desde la Asamblea Legislativa hace un cambio bastante radical, vea, no digamos, siguiendo las normas que hubieran esperado ustedes los abogados y hubiéramos esperado la mayoría de gente a lo que estábamos acostumbrados a ser políticamente correctos. Esto ha generado obviamente un debate entre los que dicen que
que el 1 de mayo se rompió el orden constitucional, que esa sala no es legítima, que el fiscal no es legítimo, pero sí hay, digamos, una discusión muy interesante en el sentido de que lo hizo una asamblea cuyo resultado electoral fue histórico, que nadie puede negar que fue histórico, que le da, digamos, al presidente una cantidad de diputados impresionante, y que esto hace entender a este nuevo, digamos, grupo político que la gente le dice no necesita negociar con nadie, le damos el poder suficiente para que usted tome las decisiones, para que arregle la situación del país. Y me imagino que lo que hace el Ejecutivo, lo que hace Nuevas Ideas, lo que hace digamos, ¿verdad? Estos partidos que incluso apoyan a Nuevas Ideas o son aliados políticos, es decir, bueno, o hacemos los cambios que la gente está esperando, sentando precedentes, si tú querés, juicios ejemplarizantes en política en este país, dejamos de ser políticamente correctos, no arreglamos bajo la mesa, ¿va? No hay ya cuotas partidarias, hoy sí todo queda en un solo partido. Quiero preguntarte lo que y prácticamente eso diría que es el gran debate político que surge a partir de eso, ¿no? Muchos sectores de la oposición plantean que el 1 de mayo se rompió el orden constitucional, que fue un golpe de Estado a la democracia. Sin embargo, el sector del oficialista del partido dice, no, miren, hemos hecho lo que nos mandataron para hacerlo. ¿Cómo interpretás vos ese primer día de esta actual asamblea? Mira, en definitiva, como dice Marvin, hay una serie de elementos que nos llevaron a lo que tenemos ahora. Es decir, para nadie es un secreto cuando en su momento todas las encuestas, habidas y por haber, daban una contundente victoria al Partido Nuevas Ideas a nivel legislativo, así como fue incluso a nivel presidencial. Sin embargo, la dinámica, la retórica de la oposición nunca fue cambiada. Más bien se elevó de tono, tuvimos las interpelaciones a ministros, amenazas de llevarlos a través de, inclusive por apremio al ministro de Salud en su momento, y yo creo que la debacle que se tuvo a nivel legislativo, inclusive como tú decías, a nivel de alcaldías también, que poco se está hablando y debería hablarse más, fue sumamente enorme. Inclusive muchos especialistas en temas electorales no vaticinaban la victoria que iba a tener a nivel de escaños en el Parlamento. Y esto ha brindado lo que decía, lo que yo lo planteaba de esta forma previo a la elección: o seguimos en la misma dinámica o vamos a tener una mejor gobernabilidad, la cual no existía antes. Y básicamente por el estilo del presidente, que es bastante pragmático, yo lo he definido de esa forma, un pragmatismo que se viene viendo desde que era alcalde, es decir, sin darle tantas largas a las problemáticas, tanto la asamblea como las alcaldías vemos ese andamiaje político que básicamente está muy puntualmente echándole mano a problemas que se venían desde hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, lo que estamos viendo con el estado de excepción, la seguridad pública, el mensaje político que se dio esa noche, ese sábado a medianoche, fue realmente un antes y un después en la política legislativa. ¿En qué sentido? Es uno de los puntos que quiero que evaluemos, porque aquí tuve el día de ayer a dos invitados también que tienen una posición, pero quería retomar, Marvin, nadie discute la legalidad que tiene esta Asamblea Legislativa ratificada por más de 56 diputados. Es decir, incluso se decía que aritméticamente era imposible, dado los cocientes y residuos de que un partido pudiera tener, como que no cuajó todo eso, y hay que reconocerlo desde esa, incluso muchos de los que opinábamos que era materialmente imposible. Lo que te quiero preguntar, esa legitimidad que tienen de los 56 votos, incluso ya con los aliados pueden llegar a más de los 60 y pico votos. Son como 61 ya. ¿Autoriza eso la invisibilidad de la oposición? Digamos de que quien lo volvió irrelevante fue el resultado electoral. Vamos a ver, mira cómo está el mundo en esta... Me refiero en el quehacer legislativo. ¿Cómo está el mundo, digamos? ¿Cómo se manejan las democracias de Occidente, ¿va? La comunidad internacional, ¿cómo se maneja? En los parlamentos de Europa ahorita, que se ha quedado evidenciado con el tema de Rusia y Ucrania, a pesar de que las encuestas dicen de que su gente, su población, no está de acuerdo con que esos gobiernos apoyen a Ucrania, los gobiernos, los parlamentos la siguen apoyando. Y no les interesa si la gente está de acuerdo o sufriendo las consecuencias económicas del aumento del petróleo y del gas en sus países. Siguen apoyando la guerra. ¿Por qué? Porque tienen la correlación en los parlamentos. Entonces, es lo mismo que sucede en El Salvador. No puedes estar diciendo
que la comunidad internacional sí puede hacer, ¿verdad?, lo que quiera en sus parlamentos, desoyendo a la gente, y El Salvador no. El Salvador sí tiene que ser mucho más democrático que Dinamarca o que Inglaterra, ¿verdad? Entonces, no puedes estar diciendo que aquí, por ejemplo, está malo que se haya intervenido, y yo considero que está mal, los teléfonos con Pegasus, cuando mira el escándalo que hay ahorita en España por las escuchas telefónicas en Pegasus, la ilegitimidad que tiene ahorita el Constitucional de España, porque ya vencieron sus periodos y no han nombrado a la Sala de lo Constitucional española. Entonces, y nadie está diciendo que España, por intervenir los teléfonos de la oposición, ¿verdad?, incluso del mismo presidente, ha sido intervenido por el mismo Departamento de Inteligencia. Nadie está diciendo que ahí no hay, digamos, democracia, que ya España ya no es una democracia. Y que eso habilitaría para que intervengan los teléfonos. No, estamos diciendo de que el mundo está cayendo por la misma situación de que estamos cambiando, de que hay un nuevo orden mundial, está cayendo en una especie de derechización del manejo del poder político. Y cuando digo derechización, nos estamos refiriendo a que ahí, digamos, predomina más la efectividad, resolverle a la gente el problema que tiene, más que la cuestión de las leyes. Esto es grave lo que estoy diciendo, pero lo refleja el Latinobarómetro, donde sale el listado de países, no lo digo yo, lo dice esta encuesta, quienes están en América Latina dispuestos a perder democracia, incluso libertades individuales, si hay mejoras económicas y hay más tranquilidad o seguridad, digamos, ciudadana o seguridad interior en los países. Entre esos países que prefieren ¿El fin justifica el medio? es El Salvador. Digamos de que hemos tenido en estos 30 años una democracia desordenada, ¿verdad? Y eso es lo que nos han heredado. Y entonces la gente lo que quiere es que esta democracia se ordene. Y digamos que para proceder a ordenar la democracia hay que sacudir el palo. Y en esto, y fuerte, más en nuestro país. Sí, sí. Pero, la detención, podemos hablar más adelante de las detenciones. A eso quiero como empezar a entrar, porque no quiero dejar desapercibido y cerrar este tema. Yo hacía la pregunta ayer a uno de los invitados y les decía, en la misma Fuerza Armada, en la misma Policía Nacional Civil, veo los mismos mandos desde hace 5 o 10 años, por lo menos en la Policía Nacional Civil, sin embargo, con un resultado totalmente diferente. Sí, definitivamente. ¿Qué faltaba? Que le diera la orden al director y al ministro para que esto haya operado. ¿Voluntad política o a qué le hacía? Es que por ahí va la respuesta. No había existido una voluntad política real como la que tenemos ahora. Por eso yo lo mencionaba antes de la intervención de Marvin, de que el mensaje político que la Asamblea, inclusive el mismo presidente, dio ese sábado a medianoche, fue muy bueno para el país, incluso a nivel internacional. Es decir, veníamos de 30 años de gestarse, robustecerse la criminalidad, y no había existido una voluntad real para solventar esta problemática. Yo le mencioné la última vez en tu programa que la criminalidad no se elimina, sino que se neutraliza. No se había neutralizado en lo absoluto. Y por el contrario, se habían beneficiado muchos políticos. Tenemos hasta exalcaldes condenados por colaborar con estas estructuras criminales. Básicamente, esta guerra de baja intensidad también se veía beneficiado a esta clase política, que muchos de ellos, evidentemente, en la última elección fueron descartados por el voto popular de la población. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando la oposición dice es que actualmente el presidente se ha tomado todo el Estado. No es cierto, porque él fue electo, no lo ha hecho por las armas. Hay una gran diferencia, tampoco por las armas llegaron los diputados a la Asamblea, al contrario, fue una contundente derrota que a la fecha la oposición política yo no creo que no lo sepa asimilar, sino que es más... ¿Consideran ustedes que hay independencia en los 3 órganos de Estado? Lógicamente ahora hay una mejor... se puede decir coordinación, una sistematización a la hora de trabajar en conjunto para el bienestar de la población. Un ejemplo, el Gabinete de Seguridad Ampliado, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, no los ves trabajar aisladamente, a diferencia de cuando estaba el exfiscal, que inclusive había una propuesta de crear su propia policía. Es decir, ibas a generar hasta más burocracia, mayor entrampamiento en los procesos, etc. Lo que está planteando, Luis, es decir, que hay una articulación, dijéramos, entre las diferentes acciones. Sin embargo, muchos critican que el fiscal no debería de estar dentro de este tema
porque él es el garante de la legalidad y él es el que asegura que no se extralimite ninguno de las fuerzas que participan en esto. Es la cuestión de cómo entendemos las mayorías. Yo encuentro desde el sector de la oposición una especie de doble discurso en el caso de las mayorías. Lo que dice Luis es la versión que suele sostener el gobierno. Hay más coordinación. No es que mandemos al Ejecutivo, no que hay más coordinación. Pero desde la oposición te dicen que no, que es que reciben órdenes de casa presidencial, esto se hace, esto se hace. Cuando ves comportamientos de diputados que hoy te dicen una cosa y después manifiestan. Siempre ha sido así. Sí. Eso es lo que te podría responder. Siempre ha sido así. ¿Y eso justifica seguir siendo así? Lo que sucede es que este país es una especie como de parcela, que así se ha manejado históricamente por 200 años desde la independencia, y no lo podés manejar de otra forma cuando estás en el gobierno. Así lo hizo el PCN, así lo hizo Duarte, así lo hizo Arena, así lo hizo el FMLN. Es decir, cuando estás en el poder lo manejas así. Ahora, la diferencia es, en este caso, que hay una mayoría, digamos, en las votaciones, no hablemos del pueblo en general, pero hay una mayoría en los resultados electorales que le facultan al presidente a tener el poder que tiene. O sea, es que eso es así, eso es una realidad que no puedes obviarlo. ¿Qué te dicen desde la oposición? Sí, pero es que hay una legalidad, ¿verdad? La Constitución no dice que debe de violarse la Constitución o pasarse sobre la Constitución a la hora, por ejemplo, de destituir a la Corte Suprema de Justicia o al fiscal. Bueno, pero es que yo ahí entonces encuentro una situación muy interesante de poder analizar. Y es el hecho de que, bueno, hay temas de derechos humanos, hay temas de libertad de expresión que en este país nunca se han respetado y no se siguen respetando por parte de gente de la oposición. Pero allí no hay ningún problema a la hora de discutir derechos humanos. Que ahora se ponen de paladines. Ni de la cuestión digamos, de la ley. Sí. Yo te planteaba el caso, por ejemplo, de la Asociación Flor de Piedra, cuando estábamos con Natán Baquis en YSKL, que era el hecho de que durante 20 años se les negó la personería jurídica a la Asociación Flor de Piedra. Tengo que ir a un corte comercial. Con el argumento de que eran inmorales, pero ahí se estaban violando los derechos humanos. Cuando regresemos en esta segunda parte, por supuesto que entiendo la posición. Tenemos que ir viendo también cuál es el rol. Por ejemplo, uno de los grandes cuestionamientos que se tiene son los debates de las comisiones. No hay debate dentro de las comisiones, que es efectivamente donde se da la discusión. Pero ya para entrar en esta segunda parte, dijéramos, ¿cuál es la nota que le das a la Asamblea Legislativa, Marvin? Sí, yo soy docente, ¿verdad? Sos docente y como estoy acostumbrado a calificar, ¿verdad? Pues yo la pondría con 5, exactamente. ¿Tú, Luis? Fíjate que es bien complejo individualizar a cada diputado, sino que hay que hacerlo en bloque. Yo sí la aprobaría, realmente la aprobaría porque realmente nos vamos a los resultados y evidentemente la población inclusive la apoya. Si nos vamos al pasado, en el 2019 la Asamblea era la institución peor evaluada del Estado. Bueno, no ha mejorado mucho. Sí, pero a diferencia de ese momento ha cambiado muchísimo y por eso se dio el recambio generacional y también partidario a nivel político. Yo voy a decirte por qué el 5. No comparto tu calificación, porque se habló de transparencia. Yo voy a hacer a un lado que solo aprueban todo lo que va del Ejecutivo, porque me parece que la gente votó por eso. Sí, es que ese es el punto de análisis. Sí, pero hay una cuestión que no debes de obviar a la hora de calificar y es el hecho de la transparencia, que siguen sin explicarnos qué hacen con los $14,000 de gastos administrativos. Sí, sí. Siguen sin publicar, por ejemplo, digamos, y esto toda la Asamblea. Es que mira, solo el FMLN con los 4 diputados, no hablemos de nuevas ideas, vale, los 4 diputados del FMLN se llevan $500,000, ¿verdad? Mensual, porque les dan, ¿cuánto les dan? 14,000 mensual, ¿verdad? Entonces hacer la cuenta ahí, ¿verdad? Se llevan, no sé si $500,000 cada uno. Entonces, en los 3 años se van a llevar $2 millones los 4 diputados del FMLN. Es que siento que eso es lo importante, porque básicamente... Y obviamente la cantidad que se va a llevar Nueva Idea no, es... en ese tema hay que hacer parejo. Sí, el detalle es este, la idea es los resultados que se van a tener. Yo te quiero decir, ayer estaba con Romeo Auerbach, él en un programa, él llegó sin guardaespaldas.
O sea, bueno, porque diputado, Romeo es consecuente con lo que piensa y dice. Sí, pero fíjate que yo con la cuestión de los guardaespaldas no estoy tan de acuerdo en ese aspecto, porque no, tal vez el número, ahí puede haber una variante. O sea, ¿vos estás de acuerdo en que los diputados tengan seguridad? Sí, porque son un funcionario, no son los se las diputados. pague el Estado. Es que no, ¿quién más se las puede pagar? Sí. ¿Por qué menciono esto? Tú, ciudadano, ¿cómo estás? Porque básicamente, mira lo que se está haciendo con el estado de excepción. En definitiva, el alto nivel de peligrosidad. Luis, eso no es argumento. No, sí, en definitiva. Porque entonces que nos pongan seguridad a todos. No, es como... Entonces los 87 que mataron deberían de haber tenido seguridad. No, lo que pasa es que acuérdate que desde el momento que eres funcionario tiene ciertas prerrogativas, es como un ministro, como un alcalde. Entonces, si te da miedo eso, no te metas. No es el miedo, es cuestión de prevención, porque siento que el miedo como emoción humana todos lo tenemos. La diferencia es de que estás legislando a favor de la gente buena, evidentemente. No, es que nadie dice, mire, no tenga... seguridad. Lo que hay que saberlo administrar, en definitiva. Vamos a ver, un diputado que tiene que andar por todo un departamento, un motorista que a la vez sea su asistente, es comprensible, es comprensible. 4 seguidores. Lo que pasa es que para eventos específicos sí se tiene que tener mayor seguridad, lógicamente, porque no podemos, a mí no me explico cómo podríamos, ya siendo funcionario, no tener para nada seguridad. Luis, lo de motorista, esa es una mala dinámica, Luis, porque en nuestro país a los protección VIP... Es bien difícil justificar eso. No, definitivamente que no. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el punto? Podemos estar aquí 2 horas y justificar frente a la población 4 guardaespaldas, 14 No, yo no digo 4, dólares. es que ¿sabes cuál es el problema? Que en el pasado, como hubo demasiado abuso sobre eso, inclusive se daba la dinámica de que eran amantes, etcétera. Es ahí donde también eso quedó satanizado, es como el tema de asesores, las plazas fantasmas, a la ONG fachadas, Por lo tanto, etcétera. habría que tener cuidado a la hora de nombrar tanta gente. Por eso la transparencia, para que se evidencie que es diferente a lo que se hacía en el pasado. ¿Cómo sabemos que esos 4 guardaespaldas no son las amantes, no son la doméstica, no son el vigilante de tu rancho de la playa o de tu finca? O sea, que era lo que se argumentaba antes. ¿Cómo sabemos cómo se están manejando esos $14,000, por ejemplo, de gastos administrativos? Que lo explicaba Romeo Auerbach, que no es que le dan 14,000 en efectivo, ¿verdad? Sino que es la facultad de poder nombrar asesores. Exacto, ¿verdad? Asistentes, Exacto. etcétera. Entonces, lo que siempre han hecho, realmente. Claro, entonces, pero que se siga Ahí en le el pasado. escriben a Marvin en lo que está planteando. Dice, buenas noches. Mi aporte es el siguiente. A un año de la nueva bancada de diputados que se supone es la bancada del pueblo, aún nos deben lo siguiente. La reducción del salario que devengan. Se supone que sería de acuerdo a la realidad económica de la mayoría. La eliminación del fuero constitucional y la reducción de viajes, comidas, carros y teléfonos pagados con dinero fueron las propuestas de ellos mismos antes de ser diputados del pueblo. Es correcto. Y esa información está restringida. No se puede saber si están viajando. Ese es el detalle. Están viajando con su dinero, porque es un diputado. Pues, Romeo Auerbach, pues, estoy diciendo esto porque lo he hablado con Romeo en un programa. No le estoy haciendo campaña a Romeo. Él explicaba que las veces que él ha viajado, él lo paga con su dinero, que él gana, con su sueldo. Ahora, el salario nominal del diputado es $2,400. Y los otros son gastos de representación. Sí, gastos de representación. Ese es el salario. Y cuando están en comisiones tienen a veces mayores prerrogativas. Les descuentan AFP, ¿verdad? Todo eso. Pero tienen gastos de teléfono, de comunicaciones y todo, que sumarán como 1,700. Entonces, eso lo han reducido, lo han ampliado. Auerbach decía que él no usa celular de la Asamblea Legislativa, que tampoco tiene carro, y que tardó, dice, como 6 meses en nombrar guardaespaldas, porque va de hablarle y de hablarle y de hablarle el del PPI, que los nombrara. Vaya, pero un punto de análisis acaba con respecto a la guardaespaldas. Imagínate cuando se dio el fin de semana del alza de homicidios. El presidente hace público que los convoca a medianoche a la asamblea, los diputados que son de Oriente, de Occidente, vas a ir a altas horas de la noche sin seguridad, a eso me refiero. Es muy puntual la diferenciación que existía con respecto a la asamblea anterior, en cuanto a si tienen celulares, el salario, cuáles son los resultados ahora evidentes, tangibles, que se han materializado a la hora de la legislación. Eso tendrían que hacerlo transparente, porque yo Exacto. ahorita Esa es la no podría de análisis. decirte
¿Qué ha cambiado en esos aspectos? Porque esa información está reservada. Sí. Es que la transparencia es clave, por lo menos la dinámica de trabajo, yo siento que ahí podría ser el balance, porque la dinámica de trabajo hemos visto la enorme diferencia. La transparencia vendría a complementar eso para que la gente tuviera mayor credibilidad en lo que hace. Si eso existiera, yo le diera más de 5 a la calificación global del órgano legislativo. Pero como eso no existe, el darle un buen aval a ese órgano legislativo es también de alguna manera ser cómplice de esas cosas que a mí como ciudadano, y que las criticamos en la campaña, y que se prometió que por lo menos iban a cambiar, ¿verdad? O iba a ser un gasto más mesurado, digamos, de un país pobre, pues. O sea, que este país es pobre. La gente que gana, yo te voy a decir una cosa, cuando vos oís que un diputado recibe de gastos administrativos $14,000, más los 4,300 de salario, estás hablando de $19,000 que un diputado puede tener. Esto en un país, Luis, que gana el salario mínimo $360, es un insulto para la gente. Y un funcionario no debe de insultar así al pueblo. Y si va a justificar, eso puede pesar en las próximas elecciones. Esperaríamos que incluso Nuevas Ideas sabe que hay diputados que no los va a tener que reelegir. Ese es un análisis que Nuevas Ideas tiene adentro de su partido como partido político. Como el presidente dijo, van a haber ministros, ¿verdad?, que los vamos a cambiar y que no, aquí nadie está atornillado. Igual pasa con Nuevas Ideas hoy, con algunos alcaldes, ¿verdad?, y también con algunos diputados. Es que ese básicamente es algo bastante lógico en el aspecto que es una medición la que hace durante la... Vamos a la segunda parte, dijéramos. No solo los diputados son de escrutinio, sino que quisiéramos ver cómo evalúan ustedes las gestiones de los alcaldes. Yo sé que son 262 municipios, pero agarremos las principales cabeceras. San Salvador, la joya de la corona, como muchos políticos dicen. ¿Cuál es el rol que le ves al alcalde? Fíjate que Mario, yo aquí voy a comprometer, digamos, ¿verdad?, mi opinión, porque lo que ha hecho Mario con el centro histórico a mí me parece formidable. Yo diría que solo con eso que ha hecho el centro histórico ameritaría reelegirlo, ¿va?, para que continúe haciendo lo que está haciendo, ¿va? Y esto obviamente es un comentario sesgado mío, porque para mí el centro histórico de San Salvador es el... No, yo creo que de cualquier ciudad. Es el cerebro, pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que el centro histórico de San Salvador es el epicentro de lo que somos como país. Por lo tanto, que un alcalde cuide el centro histórico, haga esfuerzos porque el centro histórico mejore, se vea bonito, es algo que tiene que hacerse. Otra cosa es, por ejemplo, lo que pasa al interior del país, que les han quitado el FODES. Y bueno, eso ha ordenado el centro, sí, que es claro, una parte de San Salvador. Claro. Alguien me podrá decir, y nosotros que conducimos aquí, ¿no?, que las calles de San Salvador, hay muchos lados, ¿verdad?, que están con baches y que están intransitables. Bueno, pero eso es problema ya del FODES, ¿verdad?, o del DON, que sería la que tiene que ir a reparar eso y que no lo está haciendo con, digamos, la celeridad que amerita o demanda el montón de toda la red vial del país. Entonces, pero eso ya es más de efectividad, digamos, del DON. Y quizás el gran problema, antes de culpar a los alcaldes, es culpar que les han quitado el FODES. ¿Culparías al gobierno central porque les eliminó el FODES? Exactamente, porque eso se ha sentido en todos los municipios. Habría que, tal vez en los más pobres, porque hay alcaldías, lógicamente, que logran una mayor sostenibilidad, las principales, San Miguel, San Salvador, Santa Ana, incluso Santa Tecla, al nivel de que no solamente el trabajo articulado con la DON, porque la recuperación vial, por lo menos en el occidente del país, es evidente. Años que inclusive Santa Ana se mencionaba que era Venecia, etcétera, pues ahora vemos una enorme diferencia que el trabajo de la DON con la municipalidad. Yo creo que esa articulación, esa gobernabilidad es la que yo mencionaba al inicio, no solamente de la asamblea, sino que a nivel municipal. Aquí estamos frente a dos posiciones. Una es el hecho de la visión de la centralización, que es la que se tiene en este momento, versus la visión que se tenía de la descentralización. Exacto. ¿Por cuál de las dos acciones se decanta? Lo que pasa es que el detalle es este, si en el pasado la descentralización no dio los frutos que se tenían, porque realmente con dinero ha habido en el país, no es que no haya existido, de falcos al Estado, alcaldes corruptos, ahí podemos ver que eso fue un hartazgo que se tuvo al final y que ahora básicamente hay una cuestión lineal a nivel político
en la cual las municipalidades, por lo menos las más grandes, las que mencioné hace un momento, vemos de mejor manera materializadas ciertas obras. Por ejemplo, el reordenamiento de San Salvador. Santa Ana lo está haciendo, tal vez a una menor escala, sin embargo, a eso apunta todo, porque básicamente es lo que habíamos hablado en otro programa, la criminología ambiental, la prevención situacional del delito. De ahí se generan unos focos de violencia que son concomitantes con otros delitos, etcétera. Yo creo que eso va a ser un incentivo tanto para la economía local y la extranjera, inclusive de incentivar el turismo, tiene un efecto dominó, básicamente. Lo que decía Marvin con respecto a la cuestión del FODES, quizás los municipios que se ven más afectados incluso vienen a ser los que no son del partido Nuevas Ideas. Tenemos muchos alcaldes que han mencionado eso, que no se les está apoyando, similar a lo que pasa con los diputados de la oposición, que son irrelevantes en cuanto a su voto en la asamblea, no hay una propuesta que ellos hagan, no es escuchada. Y básicamente tenemos la misma dinámica. Por eso yo diría que al final el alcalde de San Salvador yo diría que ha comenzado un poco tarde realmente en cuanto a resaltar un poco con este reordenamiento, quizás, sin embargo, qué bueno que lo esté haciendo y yo creo que va a ser un modelo a seguir para otras ciudades, como lo mencioné, Santa Tecla lo ha hecho también a nivel del centro de Santa Tecla, algo que alcaldes anteriores lo habían intentado hacer, por eso es importante mencionarlo. Esta sostenibilidad... No habían otros alcaldes, por lo menos en San Salvador, que habían iniciado esto. Norman Quijano lo hizo en su momento, pero le torcieron el brazo. El señor Dabuizón también en Santa Tecla y después nuevamente vimos pobladas las aceras, por eso yo lo que iba a mencionar. Esto que tenga durabilidad a través del tiempo va a ser clave, porque si le doblegan nuevamente el brazo, ya sea los vendedores por una u otra razón, yo creo que iban a ir perdiendo credibilidad también los alcaldes en ese momento. Ahora, yo entiendo por qué el gobierno quitó el FODES. Es parte de esa política que el Fondo Monetario Internacional le sugirió hacer para ir reduciendo el gasto en el Estado, entiendo eso. Esperaría yo que el gobierno más adelante vuelva a la descentralización y devuelva el FODES a las alcaldías. Entendería que esto es una especie de compás de espera mientras se arreglan las finanzas del Estado, que todos lo sabemos, están seriamente comprometidas y la dirigencia está para tafetana. No es una decisión antojadiza, el FODES es un precepto constitucional. Sí, Ahora, claro. Lo que no dice la Constitución es el porcentaje, Claro, pero no puede desaparecer un fondo porque está plasmado en la Constitución. Pero dentro de la política de reducción de los gastos del Estado, si tú te fijas, de hecho, quitarle el FODES a las alcaldías es reducir en alguna parte el gasto del Estado. Ahora, traduzcámoslo, dijéramos, al terreno. ¿Cómo se van a presentar estos alcaldes frente a los electores que muchas veces nosotros imaginamos la alcaldía de San Salvador? Fíjate las alcaldías donde... De pueblos pequeños. Pueblos etcétera, pequeños sí. Donde el ciudadano lo que quiere es ver una calle balastrada, un foco, un chorro. ¿Cómo ven ustedes esto de que si los alcaldes no tienen ese desarrollo local? No, va a ser difícil una posible reelección, indudablemente, porque, mira, lastimosamente a nivel de municipalidades, lo que se ve es lo que la gente valora, las calles arregladas, canchas de fútbol, etcétera, pero muchas veces la inversión social pasa desapercibido, lógicamente, por eso ellos tienen que saber materializarla, mediatizarla, ya ahora con las redes sociales y los medios de comunicación. Sin embargo, inclusive ni la inversión social va a ser posible en municipios pequeños. Por eso es importante estas alcaldías que van a hacer al respecto o qué están haciendo para suplir esa necesidad. Básicamente se habla del FODES, lógicamente, sin embargo, las alcaldías deben trascender también a un modelo, un arquetipo en el cual logren una mejor recaudación también de impuestos. Vámonos ahora, Marvin, ya que tú tocas el tema del ordenamiento aquí en San Salvador. El ordenamiento vemos, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, son ciudades, dijéramos, que están a 1 metro de diferenciación entre una y otra. Vemos como zonas comerciales, antes eran zonas residenciales. Ve restaurantes, 60 mesas y 2 estacionamientos y lo puedes ver ahora en la zona rosa. ¿Cómo es posible que esa calle, con tanta amplitud, bonita, bien recanteteada, y se les haya estado los estacionamientos de manera particular a cada uno de ellos? ¿Es congruente con el ordenamiento? Tú decís lo del Boulevard del Hipódromo, ¿verdad? Vaya, mira, hay una cuestión... porque si no, la misma razón, la misma disposición, lo vas a tener que hacer en todos lados. Entiendo lo que quieres decir, pero fíjate que yo he visto en algunas ciudades del primer mundo esa opción y esa salida ante la ausencia de parqueos. Porque la otra opción es construir edificios de parqueo para que toda esa gente que va a esos lugares pues se pueda estacionar en algún lugar. Tiene que dejar a la gente el carro.
Vea, entonces... ¿A costa de los demás ciudadanos? Digamos de que cuando vos permitís un negocio, que esto comenzó, tú sabes, hace mucho tiempo. A eso voy. Y que, y que de repente, por la cuestión de la misma seguridad, no es lo mismo para algunos ir a comer al centro, ¿verdad? A un restaurante que ir a comer, por ejemplo, el Boulevard del Hipódromo, claro, afecta eso, pero eso es algo que ya heredaste. Entonces, derechos adquiridos, ¿verdad, abogado? No podés cerrar esos negocios. Pero eso lo acaban de hacer hace es que no, lo del Boulevard lo del Boulevard del Hipódromo es para resolver el problema que ha provocado ese montón de restaurantes ahí que no los podés cerrar. Pero ¿quién autoriza esos restaurantes? ¿Cómo autorizas tú un restaurante si ni siquiera tiene la capacidad para albergar las mesas que tiene? Hablemos de la colonia Miramonte y del primer lugar que se habilitó una zona residencial para restaurantes, la zona real. No solo San Salvador. Antiguo Cuscatlán se ha convertido en un gran estacionamiento. La zona de las pupuserías. La zona de las pupuserías. Cuando tú vas hacia la colonia esta que está aquí por la Embajada Americana, acaban de abrir un restaurante que de lado y lado tienen el estacionamiento. O sea, ¿qué derecho hay que el ciudadano que va en su vehículo no pueda pasar porque están los negocios se fueron, los negocios se salieron del centro de las ciudades, que era lo normal, ¿te acuerdas, verdad? A las colonias por la cuestión de seguridad. ¿Vea? Entonces, esto comenzó con el conflicto armado, habían zonas más seguras que otras, y entonces se fueron saliendo. La gente donde vivía antes, en el centro de San Salvador, por ejemplo, los pudientes, así, los Valdivieso y todos ellos. Pero cuando pasó el terremoto, que te acordás ese año, terremoto, erupción del volcán, entonces el centro quedó destruido. Se mudaron para la Flor Blanca. Y así han ido mudándose en la medida que esos lugares se van volviendo comerciales. Y no solo en San Salvador, Marvin. La migración del interior a la capital generó también que hubiera tugurios, mesones. Es la necesidad de un ordenamiento territorial. Bueno, pero bastante amplio, porque fíjate que no solamente en la cuestión del comercio. Por ejemplo, en la zona de Merliot, tú te encuentras con muchos pasajes que los habitantes los han cerrado. Y muchas veces no cuentan con permisos. Ya a ciertas horas de la noche no puedes transitar en esa calle. Exacto. A tal grado que en algún momento... Esa ha sido la justificación de una seguridad mal empleada. O los túmulos. Los túmulos para uso público. Sí, es como la venta informal. O los túmulos para evitar que pasen locos a alta velocidad. Vea frente a tu casa, que son zonas residenciales y atropellan ahí gente. Te quiero aclarar que hay un manual para lo cual tú no puedes llenar de túmulos toda una calle para evitar de que nadie corra. Eso no es Fíjate que por eso va a ser pero importante, eso lo hacen, ¿no? En el aspecto que hoy lógicamente el gobierno apunta que la seguridad ya sea una seguridad ciudadana más estable, más condensada, a este reordenamiento también en todos los ámbitos, no solamente a nivel comercial, sino que también a nivel residencial, y que esto pueda habilitarse nuevamente, porque si en su momento la excusa fue cerrar por la criminalidad, y si ya no se tiene... Entonces vas a tener que cerrar. Aquí nos dicen... ese es un ejemplo de la democracia el tema de Santana, desordenada. le hacen una pregunta. ¿Qué pasa con el alcalde de Santana? Nunca prevé las inundaciones que año con año suceden. Creímos que este señor iba a prevenir anticipadamente las inundaciones. En Ciudad Paraíso número 1 ha venido a arruinar las calles y pagamos puntualmente nuestros impuestos. Bueno, habría que preguntarle al señor alcalde. Esto de las inundaciones pasa también en San Miguel. Yo entendería que Will ha estado trabajando eso. Incluso ha roto una calle ahí que es bien importante para San Miguel para salir, la calle Elizabeth, porque es una de las zonas que se inundaba, la avenida Roosevelt. Entonces, estamos empezando el invierno, vamos a ver cómo ha funcionado ese plan de que no se... un ordenamiento territorial, claro. Sobre todo en las urbes de... Lógicamente, en todos los aspectos, como te lo mencionaba, si ya la seguridad va a apuntar a eso, eso también tiene que verse en su momento, que no arbitrariamente estas residenciales se tomen las calles también con portones y vigilantes, pues, porque te limitan el tránsito. El parque vehicular sabemos que se ha desbordado y esto viene todavía a entramparlo aún más. En la actualidad la ordenanza contravencional permite a los vecinos, si se organizan, pedir que se cierre, digamos, esos negocios que están ahí.
Entonces, veamos si los vecinos, se organizan. Los vecinos y piden, difícilmente. bueno, No, pero no, ahí está, bueno, Por lo es menos la en esa opción. zona difícilmente, porque ¿qué casi no hay pasa? residencial. ¿Qué pasaría si una alcaldía empieza a cerrar negocios? si no están de conformidad con la ley, Bueno, tendría que exacto. cerrar. No, entonces vas a cerrar. ¿Qué pasaría si el Ministerio de Educación empieza a cerrar universidades que no cumplen con... O sea, vas viendo esta democracia, democracia desordenada que teníamos. Entonces, ¿de qué te sirve que este viaje en un Estado de Derecho si no vas a hacer aplicar la ley, mano? lógicamente. O sea, lo que me estás diciendo es que, mire, no importa, ponga el negocio, no saque permiso y mejor pedir disculpas que No, pedir. es que la gente aquí primero pone el negocio y después tramita los permisos. Esa cultura no debe de ser Pero es así. la que tenemos. Por eso, y eso hay que mantenerla. Esa es la correcta que hay que seguir. Eso es para cambiarlo, Julio. Tener dos opciones, ¿verdad? O usas el método Singapur, ¿verdad? Que es efectivamente cerrarlo y los lugares para vivir van a ser para vivir. O comenzás que a partir de ahora, ¿verdad?, los lugares de residencia sean solo para residencia, mantenés lo que ya está y tratar de resolverle el problema, por ejemplo, vehicular. Es que el problema de habilitar la calle del Boulevard del Hipódromo, entiendo yo, es precisamente porque ahí no hay donde parquearse y hay muchos lugares que la gente visita. Entonces, Y el es un Estado caos. tiene que asumir lo que debió de haber sido por la parte Yo privada. diría de que el Estado lo que está haciendo ahí es resolviendo un problema, ¿verdad? Porque sí es un problema, o sea, la gente igual Julio, igual la gente se parquea donde le da la gana a la hora de Pero que ahí eso es por está falta de lleno. eficacia y que no, de Claro, no claro. cumplimiento. Entonces, La idea es plantear, o sea, Marvin, la pregunta a ustedes como analista, ¿quiere decir que eso justifica las acciones? Hay muchos restaurantes que bajo el mote de restaurantes son bebederos, no son restaurantes, pasan hasta las 3 de la mañana, dijéramos, abiertos, dañando a los vecinos. ¿Es esa la función que los debe que tener? venden cerveza, pero los que venden droga amanecen hasta las 5 o 6 de la mañana. ¿Y eso justifica entonces Ahí el es la tema? policía la que tiene que, y la alcaldía la que tiene que verificar esa clase de negocio. Sí, no, inclusive, pues, por lo menos en Santa Tecla, con este alcalde, el señor Flores, hemos visto también cómo se cerraron una serie de negocios, si se recuerdan, a nivel de Santa Tecla. En la zona del por Paseo eso, del Carmen, exacto, ¿verdad? por eso yo dudo que, por lo menos en la zona rosa, vemos negocios también que son franquicias, por ejemplo, hay cafés, es decir, que no dudo que no vayan a tener los permisos respectivos, restaurantes que no son nada baratos, sin embargo. Por eso yo creo que lo que se ha estado haciendo, e incluso a diferencia de tener un retroceso en la zona rosa, ha avanzado porque hay una nueva... Lo voy a invitar porque estamos remodelación. haciendo un reportaje de Santa Tecla, A Santa Rosa, ¿no? de Antiguo Cuscatlán, de San Salvador, de cómo están funcionando. Vamos a tratar de Entendería, por ejemplo, que en el caso de la zona rosa se comienza a desarrollar con el café conserve, ¿verdad? Sí, Empieza en aquel momento. Entonces, a partir de ahí, y acordate por qué se desarrolla la zona real. Por el turismo, decíamos. ¿Verdad? Entonces, No, y la plusvalía también que tiene la zona esa es y lógico. así, yo no sé si arruinaron o aumentó la plusvalía de esa zona que hoy que se llamó zona real, ¿verdad? Y que se dijo que era para el turismo, ¿va? Entonces, que era un complemento a un centro comercial, un complemento a un hotel, ¿verdad? O sea, se visualizó así. Y entonces, eso puso de moda que en las colonias se pudiera poner, digamos, restaurantes en zonas residenciales. Eso comenzó allá por los 70, ¿no? Entonces, desde entonces viene el desorden de eso. Estoy totalmente de acuerdo que para mí los restaurantes, fíjate bien, deberían de estar en el centro de la ciudad. Ahí deberían de estar todos esos restaurantes. Y la gente debería de viajar al centro de la ciudad, como es en los países civilizados, pues, ¿verdad? Si solo los restaurantes de élites que están, digamos, ¿verdad? Y por eso tienes el fenómeno que las residenciales están migrando básicamente. Se van, cada vez exacto. van más, Calle al más, Puerto de la más. Libertad, por Ajá, ejemplo. huyendo Sí. de eso. Y eso es en todas las ciudades ahora, no solamente la capital. Ya tengo prácticamente 2 minutos para cada uno llegar a la Ahora, conclusión. ese problema no solo es de las alcaldías, tiene mucho que ver las alcaldías, tiene Sí, que ver esta también... es una mezcla, por eso ¿verdad? es que de el programa mucho que de eso. estamos preparando lleva ese componente. Vamos a tratar de entrevistar a los alcaldes, vamos a tratar de entrevistar a los dueños de los comercios, porque esto nos afecta a todos los salvadoreños. Yo creo que este tipo de programas tiene eso, de orientarla. Quisiera preguntarte ya al final, ¿cómo ven ustedes hecho la visita del presidente de México este día al país? En definitiva.
Mira, realmente ¿Cuál es tu lectura? es un acercamiento muy bueno, en definitiva. Incluso tengo entendido que el gobierno mexicano ha estado apoyando mucho a nivel de varias municipalidades también con AMETSID, en el cual dan becas, una especie de pasantía, remuneradas, dando la oportunidad a jóvenes de que no tienen un empleo fijo, no están estudiando, de poder tener un incentivo laboral y oxigenar a empresas que lo requieren. Eso es un proyecto bastante interesante. Yo creo que en ese aspecto el gobierno de México ha tenido esa cercanía con el país y sería también muy útil que se viera una política, se pudiera tocar el tema de desplazamiento forzado, etcétera, porque realmente México, Guatemala, El Salvador, el Triángulo Norte, tienen ese flagelo que nos afecta a los cuatro. Y básicamente México ha estado asumiendo quizás, ha estado liderando a la gente que se ha estado con el desplazamiento forzado. ¿Crees que es uno de los puntos claves ha sido, debería de ser, la parte de la migración forzada o la migración voluntaria? No. Yo te voy a decir a qué viene AMLO al Triángulo Norte, ¿no? Él ha llegado ya a Guatemala, viene mañana a El Salvador, se va a ir al mediodía y va a llegar en la tarde a Honduras y después va a ir a Cuba. Él viene porque ya hoy en mayo vence la restricción en Estados Unidos de capturar y deportar en caliente a los 20,000 salvadoreños que están presos allá. Algo va a pasar allá con esos 20,000 presos, si los van a liberar o los va a devolver o se los va a dejar a México. Entonces AMLO viene para pedirle a los presidentes del Triángulo Norte, es decir, señor presidente, yo tengo allá 20,000 salvadoreños, ¿a dónde se los dejo? ¿Cómo los va a mandar a traer? Porque yo en México no los quiero. Y esto es porque Estados Unidos vence ya esa restricción. Hoy creo que el 26 de mayo creo que vence. Sí. Entonces le va a decir, ok, adiós, aquí, AMLO, aquí te los dejo. Este montón de centroamericanos. Ve qué haces, ¿verdad? Entonces ahí hay un gran problema humanitario con los migrantes. Él viene a hablar específicamente del tema de la migración. Cómo va a contener, digamos, que se sigan yendo y cómo va a devolver todo ese montón de centroamericanos que están detenidos por los Estados Unidos, que ya los va a tener que soltar, porque no creo que les dé asilo político y los mete a Estados Unidos. Entonces esa gente tiene que agarrar para algún lado, ¿va? Entonces obviamente va a agarrar para México. Entonces México está preocupado de que eso genere un gran problema en ellos de asesinatos, de robos. Lo que pasa en Estados Unidos, porque inclusive a nivel de Honduras parece que... ¿Tú compartís que un punto primordial, como lo ha planteado Marvin, del presidente de México, va a ser, mire, aquí le va los 20,000 salvadoreños? Es muy probable, porque recordemos de que también incluso las políticas de relaciones con Estados Unidos, tanto México y Centroamérica, no han estado muy armónicas, que se diga. Podría darse esa situación, porque incluso los demócratas, el Partido Demócrata busca también ganar un mayor rédito, porque sabemos que el primer año de gestión de Biden ha sido reprobado. Eso hay que mencionarlo. Y sería de esperar a ver cuáles son los puntos álgidos de que se va a tocar con el presidente Bukele, y no dudo que la migración tiene que ser algo esencial, en definitiva, porque va compaginado con lo que se está haciendo también a nivel de seguridad también en el país, a nivel económico, lógicamente. El lunes el presidente López Obrador dijo en su conferencia la mañanera que tiene, ¿no? Que él va a fortalecer la seguridad de su frontera sur. Incluso México está pensando en militarizar esa frontera para detener a la gente de Centroamérica que va a entrar. Entonces él viene a hablar de la seguridad de México, de la frontera, de qué va a pasar en el caso de los 20,000 salvadoreños que están allá. Él viene a hablar del tema migratorio porque le preocupa. Y llega a la frontera sur. Claro. Dijéramos, él ha dicho que viene... Exactamente, cuando te hablan de reforzar la frontera sur, cuando dice eso López Obrador, yo entiendo que está hablando la nueva guardia que él ha creado, la Guardia Nacional, de militarizar la zona para evitar que la gente siga pasando. Bien. Yo así lo entiendo. No me resta Palabras más del presidente López Obrador. Gracias por haber participado esta noche con sus opiniones y, como decimos siempre en este programa, la última palabra la tiene usted allá en la intimidad de su casa para evaluar lo que hoy se ha propuesto con nuestros analistas. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga. En un mes esperamos que las fuerzas especiales tengan
5.000 nuevos fusiles, 3.500 de ellos que son de origen israelí y todos vienen debidamente equipados. Además, se han recibido 501 pistolas y 100 chalecos antibalas como primera muestra que estamos mostrando en este lugar. Hasta este momento, ese reconocimiento y ese agradecimiento para nuestros talentos humanos policiales, le podemos informar a la población salvadoreña que en esta noche llegaremos a los 25.000 miembros de estructuras criminales que han sido intervenidos, reducidos y puestos a disposición de la justicia. Esta guerra es una guerra de los tres poderes del Estado y de la ciudadanía en contra de estos terroristas. En El Salvador que nos merecemos no existen pandilleros. Que les quede claro, no existen pandilleros. Aún así vengan retornados de otros países, igual van para la cárcel. Nuestra sociedad y nuestras comunidades ya no los quieren. Y nosotros, como fuerzas del orden, vamos a luchar de frente y de la mano de la población salvadoreña, precisamente para que en nuestras colonias, barrios, comunidades, municipios y ciudades no existan pandilleros. Muchas gracias.